La palabra dice que lo que el ser humano piensa, eso es lo que es, porque de esa manera, así como piensa, así luego se generan sus emociones, que también dirigen sus decisiones y su conducta. Y muchas veces queremos evitar una conducta, no nos gusta una conducta que tenemos y nos proponemos de cambiarla, esa conducta, y nos damos cuenta que volvemos a caer en la misma conducta, tal vez en reaccionar y enojarnos de una manera desproporcionada, porque el enojo apropiado es necesario, o nos deprimimos, nos ofendemos también de una forma desproporcionada, porque es legítimo también ofenderse cuando nos ofenden, cuando nos faltan el respeto, porque nos hace protegernos. Pero cuando es de una forma desproporcionada, porque reaccionamos desmedidamente y nuestras emociones están reaccionando de una forma sin un criterio de realidad, y entonces eso es lo que transmitimos con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y las emociones no piensan y no recuerdan. Por eso, si nosotros no las programamos, no nos adiestramos primeramente y practicamos y volvemos a practicar y volvemos a practicar, nuestras emociones salen así como salen. Si nosotros no practicamos la forma en que tenemos que dejar que salgan. Por eso, lo más importante es, ante cualquier actitud que tenemos, no dejarla, como decir, bueno, me sentí así y punto, soy así y punto. O no me gusta como soy y voy a tratar la próxima vez de cambiar, porque vamos a repetir lo mismo, porque lo que tenemos que cambiar es nuestra mente. Nuestro cerebro, el trabajo que mejor hace es crear mapas. Y esos mapas que tenemos creados ya en nuestra mente desde que nacimos, las cosas que fuimos aprendiendo, experiencias que nos pasaron, situaciones quizás que cuando se repite esa situación nos genera una reacción defensiva y tenemos ese mapa que un día nos dañaron o nos sentimos inseguros de niños o de adolescentes o de más grandes también, porque es una continua construcción nuestra personalidad. Y entonces el cerebro fue creando un mapa que ante esa clase de estímulo de que nos sentimos menospreciados o agredidos o no valorados o que nos ofenden o que nos parece que nos ofenden, nuestras emociones responden a ese mapa que tenemos y reaccionan para defendernos, porque las emociones nos hacen ver lo que está pasando y cómo protegernos, son de supervivencia. Y a veces nos vamos a llegar a sentir como Pedro y lo vamos a comprender profundamente cuando nos pase esto, porque vamos a atravesar situaciones que nos sobrepasen, porque Dios lo va a permitir cuando le permita a Satanás zarandearnos, como le pasó a Pedro. Y Pedro había planeado qué es lo que quería hacer, cómo quería hacer las cosas, no dejar al Señor, acompañarlo, ir hasta la muerte si era necesario. Era el único que se animaba a todo y que lo tenía bien claro, bien decidido, pero le salió mal, no lo pudo hacer, no lo pudo concretar, le superó la circunstancia porque Dios permitió ese extremo en ese momento para probarlo a él. Le salió todo mal lo que había planeado, de todo corazón, con toda su decisión. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote y luego Jesús lo reprendió, tuvo que sanarle la oreja a este hombre. Y mientras acompañaba a Jesús para no dejarlo solo, mientras a Jesús lo juzgaban, lo maltrataban, lo vituperaban, él, que estaba decidido con todo su corazón y su amor a no dejarlo al Señor e ir hasta la muerte por él, de repente lo desbordó una emoción de miedo, de temor intenso, de querer escaparse de la situación amenazante. Y comenzó a negar y comenzó a maldecir. Cuando le preguntaron
si él también estaba con Jesús, cuando ya su decisión era confesar y decir y no esconderse por nada. Y ese fracaso tan doloroso que sufrió, que atravesó Pedro, que lo hizo llorar amargamente, no poder comprender, no poder aceptarse a sí mismo, culparse, de tal manera que luego cuando Jesús resucitó lo tenía que buscar, él estaba muy avergonzado, se apartaba, se alejaba, se sentía tan inmerecedor. Pero es muy notable que todo lo que Pedro atravesó con esas emociones tan intensas, tan contrarias, un conflicto, una guerra dentro de él mismo, pero ahí siguió amando al Señor, siguió pasando ese proceso sin apartarse, sin irse. Eso lo fue preparando, capacitando de una forma tremenda para que Pedro pueda ser capacitado, transformado por el Espíritu Santo, a ese pastor que el Señor quería formar para que cuide a su grey, a sus ovejas, a su iglesia, para que las pueda comprender, para que las pueda cuidar con amor. Y Pedro llegó a ser la persona que quería ser, un reflejo de Cristo Jesús, a través de todo ese proceso de decisiones, de emociones dolorosas, pero manteniéndose, creyendo en el Señor. Él se volvió estable, él se volvió equilibrado, él aprendió a enfrentar las situaciones porque tuvo otras situaciones y las supo enfrentar. Y esos fracasos tan tremendos y tan dolorosos de haber actuado como nunca hubiera querido, de ser un Pedro como nunca hubiera querido ser, quedaron tan grabados en su mente, en su corazón, que no solamente él aprendió, sino que asimiló, se le hizo carne y comenzó una transformación muy profunda en él para ser la persona, el siervo de Dios que realmente él quería llegar a ser. Y así también vemos junto con Pedro a Juan, a Jacobo, que eran denominados los hijos del trueno porque eran emocionales, eran intensos, eran reactivos, como cuando le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no mandamos fuego del cielo para que consuma a todos estos samaritanos? Y el Señor los reprendió. Él les dijo que Él no venía a destruir a las almas, sino a salvarlas. Eran terribles también Pedro y Jacobo. ¿Cómo fue ese proceso también parecido al de Pedro que vivieron con Jesús y que los fue transformando de personas arrebatadas, inestables y con tantos defectos, pero con un amor sincero y verdadero por Cristo, que los mantuvo ahí en el proceso sin moverse, sin volver atrás, a pesar de lo mal que se hubieran sentido, y para también ser transformados a personas mansas, sabias, a personas parecidas a Cristo Jesús, llenas del Espíritu Santo, con sabiduría, con entendimiento. Es increíble el cambio que se produce cuando se unen emociones y experiencias fuertes en la vida, pero estando en Cristo y no moviéndonos de Él, porque esas emociones fuertes producen que los recuerdos sean intensos y que no solamente quede un recuerdo pasajero, sino algo que cambia nuestros mapas mentales, nuestros programas mentales, los expanden, los transforman para que de ahí en adelante, a través de esos cambios, ya no volvamos a repetir lo mismo, porque ya no queremos volver a padecer, a sufrir ese dolor angustiante del fracaso, de fallarle al Señor y a nosotros mismos y a los demás. En ese proceso es que se produce esa transformación que nos va convirtiendo en las personas que queremos ser, en las personas que Dios quiere que seamos. Y así podemos ver en Pedro, para vernos a nosotros mismos, que esas emociones de gran decepción que sufrió por el fracaso, la vergüenza,
la culpa, por haber tenido tanto miedo, por haber negado, por haber dicho cosas que no tenía que haber dicho, ni quería haberlas dicho, y le salieron en momentos donde estaba en el horno de la prueba. Pero en ese momento todas esas cosas producen un nuevo aprendizaje, sellado por fuego, por el fuego de la prueba ahora, por el fuego de la experiencia, estando en Cristo y con la decisión de nunca dejarlo pase lo que pase. Ahí se produce el verdadero aprendizaje y transformación en la mente, en el corazón, en nuestro ser entero. De esa misma manera nos ocurre a nosotros. Los aprendizajes más relevantes que van a quedar marcados y que cambian nuestra forma de ser, a ser personas parecidas a Cristo, a ser esas personas que queremos ser, se forman con emociones muy intensas, quedan grabados como sellados a fuego en esa red neuronal, que todas las demás cosas que no han pasado procesos tan fuertes, no nos acordamos tan claramente, o nos acordamos que sucedieron, pero no transforman nuestra vida, son recuerdos simplemente. En cambio, no se transforman en aprendizajes. El aprendizaje es un recuerdo de experiencias muy profundas, con emociones muy profundas, donde se atraviesa y se completa ese proceso. Entonces ya no es un recuerdo, sino un aprendizaje que lo llevamos a la conducta, que realmente va cambiando nuestra forma de ver y de pensar y de hacer, como una identidad que va siendo santificada y pareciéndose cada vez más a la personalidad de Cristo Jesús, al carácter de Cristo Jesús. En cambio, cuando no hay emociones profundas y procesos así de prueba, de fuego, ¿no? Quedan recuerdos, pero grabados así superficialmente, que fácilmente se pueden ir borrando, olvidando ciertas partes, quedan ahí como remotamente debilitados. Por eso cuando experimentamos, como le pasó a Pedro, a través del fracaso, del error, de la tristeza, de la culpa, experimentamos un profundo arrepentimiento y tristeza que viene de Dios para arrepentirnos. Eso produce un gran impacto en nuestra vida que graba a fuego el aprendizaje. Nos deja huellas muy profundas a nivel biológico en las propias redes neuronales, que son las redes de los recuerdos y del aprendizaje, y nos marcan la conciencia. Nuestra conciencia se expande, se abre, se fortalece. Somos una persona mucho más fuerte, más estable, más madura, más crecida. Y producen los recuerdos más duraderos, los que tienen más peso, los que están ahí ya iluminándonos, guiándonos en cada momento, y nos ayudan a tener reacciones rápidas ante cosas que nos sorprenden, porque están muy activos y nos ayudan a manejar de una forma mucho más completa, mucho más madura nuestras propias emociones. Y Pedro tal vez no podía comprender por qué le pasó eso, siendo el que más se decidió, el que más se arriesgó, estaba seguro de que no le importaba el miedo, no le importaba el peligro, el riesgo, tenía una seguridad muy grande y de repente se sintió traicionado por sí mismo. Lo traicionaron sus propias emociones de miedo, y luego ese miedo lo llevó a maldecir y a negar. Comenzó a decir, a hablar todo lo contrario que había planeado, y se habrá culpado mucho. Por eso le costó mucho al Señor restaurarlo, hablarle y hacerle ver a Pedro que el Señor lo seguía amando y que comprendía perfectamente lo que le había pasado, porque el Señor mismo le había dicho que era el momento que reinaba las tinieblas. Por eso no dependía solamente de las emociones, de la madurez de Pedro, que quizás
todavía le faltaba un proceso, como siempre nos falta a nosotros, siempre nos falta un proceso más. Pero hay cosas que no dependen solamente de nosotros, sino que dependen de que Satanás había pedido zarandear a Pedro y Dios permitió algo controlado, pero se lo permitió para que Pedro se conozca a sí mismo, para que Pedro sea probado, para que Pedro, pase por esa gran aflicción, y era para prepararlo, para que sea realmente el pastor que iba a comprender a los demás, que iba a ser paciente. Necesitaba él pasar por todo eso para ver que no era el que todo lo podía, el que todo lo sabía, que por más que sea valiente, que sea decidido, más que los demás, él tenía que pasar por ese proceso doloroso de conocer sus propias debilidades para volverse comprensivo, amoroso. Por eso el Señor le dijo, antes de que él falle, le dijo, Pedro, vos me vas a negar 3 veces. Pedro no le podía entrar en la cabeza eso. No, Señor, yo voy a ir hasta la muerte. ¿Cómo me decís una cosa así que no tiene cabida ni en mis pensamientos ni en mis intenciones? Pero el Señor le dijo, vos me vas a negar, Pedro, pero luego, una vez que seas restaurado, que pases el proceso, confirma a tus hermanos. Ayúdalos a ellos, pero vos lo tenés que pasar para tener ese amor, esa comprensión. Y así como Cristo pasó una humanidad con estados de angustia, con estados de frío, de hambre, de sed, de ser incomprendido, de enojarse, de indignarse, de tristeza, de tantas emociones, así Pedro lo iba a pasar y tenía que reconocer su debilidad para aprender a ser comprensivo y amoroso y paciente con los demás. Cuando pensamos que somos tan perfectos, tan infalibles, nos creemos superiores a los demás y a veces es para cubrir una inferioridad que tenemos, que no la queremos reconocer, y ese es el grave error. Cuando no queremos reconocer las debilidades y queremos tapar con querer sentirnos superiores a los demás, ahí viene la caída. Porque ahí viene la soberbia y ahí viene la caída. Cuando el Señor le dijo, Pedro, vos me vas a negar 3 veces, quizás si le hubiera pasado más adelante otra vez, ya no hubiera contestado, no, Señor, voy a ir hasta la muerte con vos, sino, Señor, si vos me decís esto es porque tengo debilidades, es porque me tengo que preparar, tengo que orar más, tengo que estar con más cuidado, guardame, Señor. No se humilló, sino que se creyó él que podía. Y eso lo hacía soberbio y lo hacía una persona que no estaba preparada para pastorear, para ministrar a los demás, para comprender a los demás. Por eso tenía que pasar por ese proceso, pero el Señor lo comprendía y sabía que a Pedro le pasó todo eso porque amaba al Señor y porque se arriesgó por el Señor. Cosa que los demás huyeron y se escondieron y listo. No les pasó porque directamente no se jugaron por Cristo. Por eso el valor de Pedro, de que le pasaron cosas tan fuertes y tan angustiantes y tan decepcionantes y que le trajeron tanta culpa, y eso a la vez, esas emociones tan fuertes y tan dolorosas, generaron con la ayuda del Espíritu Santo en su vida un cambio muy grande en él, y quizá más profundo que en los demás discípulos, y así por eso Pedro estaba capacitado para ser esa persona a quien el Señor le entregó las llaves del reino, que era el que iba a comenzar la iglesia, lleno del Espíritu Santo, iba a cuidar a las vidas, iba a cuidar la iglesia del Señor y pastorear en lugar de Cristo Jesús, que ya ascendió a los cielos, y en lugar de Cristo Jesús, pero con Cristo Jesús dentro de él, no solamente un Pedro humano, sino un Pedro transformado, procesado por el sufrimiento, por el dolor, y un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. La realidad es que todas estas cosas, muchas de ellas ya las sabemos, lo sabemos y nos damos cuenta de cuál es nuestra debilidad, porque si ya directamente no nos damos cuenta y lo negamos, hemos retrocedido y hay como una cauterización de la conciencia y tenemos que empezar de cero y va a costar más, mucho más.
Pero el hecho que nos demos cuenta y que sepamos es muy importante, pero eso no alcanza. Yo ya sé todo eso, me lo sé de memoria. La cuestión es que saberlo y darse cuenta es una parte súper importante, y aceptar que es así ya es un punto de partida importante. Es como un avión en la pista que ya está preparado para salir, pero con eso no alcanza hasta que empieza a tomar velocidad y a levantar vuelo. Y eso es hacer que se haga carne en mí, que se haga carne en mí lo que me doy cuenta y que no puedo cambiar, y eso me lleva a una humillación y a un dolor y lágrimas como en Pedro, y a un proceso. Significa que son varias etapas. Un proceso significa varias, un tiempo de evolución de varias etapas, hasta que se haga carne, que seamos transformados. No alcanza a saber que yo me enojo fácil, que es mi punto débil, que me indigna la injusticia y entonces reacciono, y tendría que tener más sabiduría y orar y pedirle al Señor sabiduría. Eso ya es muy bueno, pero hasta que no paso el dolor y el proceso doloroso de aflicción transformativo, hasta que no paso ese parto, porque ese primer proceso es la gestación, pero tiene que llegar a desarrollarse eso y pasar el proceso del parto, que es doloroso, y hacer que todo lo que yo sé se haga carne en mí, que yo me transforme en eso que yo sé que me tengo que transformar, no que lo sepa nomás y que lo diga con las palabras, pero en mis actitudes y conducta siga actuando de la misma manera, porque me traicionan. Por eso estos procesos dolorosos producen que se instale, se vaya instalando, se vaya efectuando, vaya calando hondo esta transformación en nuestra vida, y tenemos que tener por eso la paciencia con nosotros mismos. Y muchas cosas no son solamente porque nosotros nos cuidamos al extremo para no tener problemas, pero muchas cosas vienen de afuera y las provoca el enemigo, que usa a personas que precisamente alimentan su ego, alimentan su soberbia, su falta de respeto, y entonces nos provocan, y llega un punto que por más que nos cuidamos y tratamos de ser respetuosos, se genera como una zaranda, algo más de lo que podemos soportar. El Señor se lo permite a Satanás para probar quién es Judas, quién es Pedro, quién es Juan, quién es realmente que a través de sus errores se va a doler porque ama al Señor y va a experimentar una humillación y un arrepentimiento y un proceso de transformación. ¿Y quién es Judas? Que a través de tentaciones y de las decepciones lo que va a buscar la salida fácil, la salida de usar a otros, la salida de justificarse, la salida de jamás humillarse ni reconocer, y justo el punto neurálgico donde Dios va a permitir que Satanás ponga su dedo es en nuestra debilidad, pero Él sabe, el Señor permite que Satanás nos toque en el punto de nuestra debilidad. Cuando amamos al Señor nos va a llevar, sí, en principio a dolor, a llorar amargamente, a estar decepcionados y culparnos, pero luego humillarnos, a buscar a Cristo, buscar su sabiduría. Y eso va a redundar en una transformación para nosotros, igual que en Pedro. En cambio, en Judas, todo lo que le fue pasando fue redundando en mayor ego, en mayor soberbia, en defenderse, en negar las cosas, en ocultar, en salirse con la suya, hasta que se definió, que le fue dando lugar a la carne, hasta que el enemigo entró, se apoderó de él y lo llevó a la destrucción. En cambio, Pedro fue exaltado, fue restituido, fue sanado. Bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Y estos procesos tan dolorosos encima son tan difíciles porque es un conflicto de nosotros contra nosotros, de nosotras contra nosotras. Nos pasan situaciones
que el enemigo usa a los Judas, a los Saúles, a las Jezabeles, que usa el error o el ego de los demás y nos provoca porque nuestra propia alma enseguida tiende, nuestra carne, nuestra alma tiende a victimizarse. Mirá cómo puede ser esta injusticia. ¿Cómo Dios permite esto? Entonces no ponemos en acción el confiar que si esto me pasa, Dios me va a defender y me va a hacer justicia y Él va a tomar venganza. No voy a reaccionar con armas carnales, de enojo, de ira, de venganza. Entonces ya nuestra carne nos juega en contra, nuestra propia alma, mente y emociones nos juega en contra. Y encima, para colmo, viene Satanás con sus carbones del infierno encendidos, donde dice, ¿y dónde está Dios que lo servís? Y mira lo que te pasa. Y permite, y más de una vez, y no te defiende enseguida. Y entonces se genera una no solamente victimización, sino que se genera un resentimiento y un sentirnos impotentes y un sentirnos defraudados y un sentirnos desamparados y hasta por Dios mismo. ¿Qué pasa acá? ¿No? Entonces todo eso es muy difícil, es muy fuerte cuando somos zarandeados. Nos pasa eso, donde se mueve todo y nos quedamos, parece, sin bases y me siento como desorientada en lo que me está pasando. Es muy difícil porque las emociones son muy dominantes, convincentes, como que se quieren imponer a nuestra vida y nos hacen ver una realidad totalmente oscura y que el mundo está en contra nuestro y que los demás están contra nuestra y que Dios está dando vuelta su cara, su rostro y no nos está mirando para ayudarnos y todo eso genera sentirnos desamparadas, desamparados. Por eso es tan difícil el momento en que somos zarandeados por el enemigo y que Dios nos pone a prueba a ver qué decisión vamos a tomar.